Bueno, la siguiente ponencia es también, la va a dictar pues una pareja también de técnicos de la administración, rompen ese esquema de ser investigadores, si bien Miguel Ángel Andrade sí tuvo un pequeño paso por la investigación, pues fue técnico e investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en Silvicultura de Coníferas entre el periodo 88 y 92, en que posteriormente abandonó este paso de investigación para pasar a la administración forestal, fundamentalmente en la Comunidad de Castilla y León y, en la última etapa, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Junto con él está también Javier María García López, del cual pues se disculpa y hará la presentación Miguel Ángel. Buenas tardes, se me escucha bien, ¿no? Buenas tardes, quiero agradecer en primer lugar a la Real Academia de Ingeniería esta oportunidad para dirigirme a ustedes en relación con un tema relacionado también con esta primera etapa de la Administración Forestal que me ha sido sugerido por el profesor Gil, a Javier María García López y a mí, y que vamos a intentar desarrollar ajustándonos en alguna medida al título planteado, pero no exactamente. Verán que hemos añadido alguna pequeña apostilla a ese previo, a esa máxima clásica en el colectivo forestal de pocos y pobres, porque, y anticipando un poco acontecimientos, probablemente como consecuencia de esta pequeña investigación previa, hay quizá alguna cosa, por lo menos en términos relativos, que matizar, o al menos así lo entendemos. Lo ha indicado el profesor Gil, pero me disculpo de nuevo en nombre de mi compañero, de Javier María García, que tiene un compromiso familiar que no puede eludir. En consecuencia, presentaré yo el trabajo, la ponencia. Bien. Creo que si a cualquiera de nosotros nos preguntaran cómo fueron los primeros tiempos, incluso tiempos relativamente recientes de la Administración Forestal, coincidiríamos, ¿no? Hubo pocos medios, poco personal, poco dinero. Esta es una tesis que ha llegado a tiempos muy recientes. Yo la he escuchado en Segovia hace muy pocos años. Me parece que bueno, pues es un consenso, digamos, bastante extendido en esta materia, ¿no? Quizá, y esta es una cuestión que ya me la indicó el profesor Gil, pero después hemos tenido oportunidad de verla, bueno, no ha habido unas comprobaciones, digamos, muy precisas sobre esta materia. Realmente los trabajos de índole presupuestaria sobre los primeros momentos de la Administración Forestal no han profundizado en exceso en esta cuestión. Evidentemente, lo anticipaba hace un momento, la tesis que me trae aquí, pues creo que es defendible en términos absolutos. Es evidente que los primeros forestales eran pocos, no podía ser de otra manera. Es evidente que los primeros forestales no tenían grandes medios, probablemente tampoco podía ser de otra manera, pero bueno, veremos que esos medios, que eran objetivamente insuficientes para todo ello, sin embargo, quizá en términos relativos podrían ser matizados. El objetivo de esta ponencia, de acuerdo con lo que se me ha indicado, pues no es otro que el de describir el marco presupuestario, las dotaciones de personal de la Administración Forestal en ese primer cuarto de siglo de su fundación, hasta un poquito antes del fallecimiento de don Agustín Pascual, más allá no puedo hablar, hasta el presupuesto del año 1880-81, pero digamos que no en absoluto, sino poniéndolo en relación con el presupuesto nacional, con el presupuesto del Ministerio, en el cual desde el principio esta Administración encontró cobijo, albergue, que es el de Fomento, y con la situación, con lo que le aconteció a otros colectivos similares que habitaban o que se encontraban en el mismo Ministerio, junto también con las tareas encomendadas. El trabajo, desde luego, no ha resultado ser fácil, en la razón de que, aparte de no existir análisis presupuestarios de detalle, normalmente el gasto forestal es de una cuantía comparativamente muy pequeña y entonces los análisis de los presupuestos raramente descienden al nivel de los montes, al nivel de la Administración Forestal. En el periodo que va de 1840 a 1880, ustedes lo saben, ha habido 4 cambios de monedas. Empiezan con unidad de cuenta maravedís, reales de vellón, escudos y pesetas. La inestabilidad política y la tramitación de los presupuestos pues eran parejos y, por lo tanto, muy accidentados, generalmente prolongados, y daban lugar a que, cuando realmente se aprobaban, muy a menudo no por una ley, en ese periodo de 30 años, en 7 o 9 ocasiones, se aprobaron por decretos o reales decretos, aparecían en cualquier momento del año. Es decir, que cualquier búsqueda en la Gaceta de Madrid es un problema ya, digamos, en sí mismo. Es decir, son verdaderamente difíciles de localizar. Aparte, por supuesto, de variaciones formales en la estructura y en la vigencia. A partir de mediados de la década de los 60 se hacen presupuestos por 2 años.
El encuadre administrativo del ramo de montes bueno, cambia hasta el momento en que empezamos a estudiarlo, que se encuentra en Fomento, como ya he dicho, y bueno, pues resulta obligado a acudir a fuentes directas. Las más fiables, las más adecuadas, los proyectos publicados por el Ministerio de Hacienda. No hemos podido conseguir todos los del periodo. En algún caso es posible que no estén publicados, en otros simplemente que falten. Y en su caso, pues los proyectos de presupuestos que se examinan en el Congreso de Diputados y que aparecen en el Diario Oficial. También hemos utilizado en alguna ocasión la Gaceta de Madrid. Hemos contextualizado toda esta información, evidentemente, con la normativa básica, tanto las leyes como, sobre todo, los decretos y reales decretos referentes especialmente a plantillas, organización, etcétera. Con ello hemos conseguido elaborar, ahora lo verán ustedes, unas series de datos entre 1853 aproximadamente y 1881, razonablemente continuas, no completas del todo, que nos han permitido bueno, pues, digamos, establecer algunos tipos de comparaciones y deducir algunas consecuencias o al menos algunas impresiones. Es importante decir que nos hemos limitado a una transformación puramente nominal de los reales de su momento, de los escudos, a pesetas. En consecuencia, hemos optado más bien por unas presentaciones porcentuales, es decir, comparamos cosas, más que dar cantidades en cifras absolutas, que podría ser más complicado en esta primera aproximación. Bien, ¿de dónde parte la Administración Forestal en este momento, en 1854? Pues parte de unos niveles presupuestarios algo inferiores a los de Administración Forestal previa a los ingenieros de montes, a la administración de los comisarios. En concreto, estamos hablando de unas cifras en general durante la década de 1840 que rondan las 225.000, 275.000 pesetas, año aproximadamente, pesetas evidentemente transformadas de la época, con notables altibajos, pero bueno, este es el nivel. Los primeros presupuestos de 1854 son un poquito más bajos, para que se hagan una idea, que los de 1849, un poco más bajos, aunque la dotación de personal es algo superior. Vamos ya con la evolución del presupuesto forestal. El presupuesto forestal evoluciona en este periodo, como pueden ver aquí. En la evolución de la gráfica, que es una gráfica porcentual, tomando como base 100 el presupuesto del año 1854 y terminando en el de 1880-81, lo que muestra es una tendencia, aproximadamente creciente, con algunos altibajos que ahora comentaremos, y que, bueno, pues ya se había duplicado a la altura de la promulgación de la primera Ley de Montes, en 1863, y que viene a ser del orden de 6 veces el de 1853 al final de este periodo. Aquí llama la atención dos saltos. Este primer salto, que coincide con el decreto que desarrolla la Administración Forestal, es decir, el decreto en la que, además de los ingenieros, se la dota de ayudantes, guardería propia, etcétera. Aquí hay un incremento presupuestario muy importante. Este otro salto, evidentemente, se corresponde con la Ley de 1877, en la cual se aporta una financiación suplementaria para los montes que antes no existía, o que antes no existía al menos en manos del Ministerio, en manos del Gobierno. Si comparamos el presupuesto de montes con el presupuesto nacional, cosa que puede tener también un cierto interés, encontramos esta gráfica, también aproximadamente creciente, y bueno, pues dentro de unos lógicos altibajos en función de los presupuestos nacionales, con unos niveles pues que se mueven, fíjense, son porcentajes muy bajos, entre aproximadamente el 0,5-0,10 en una primera etapa inicial, hasta 1868, hasta 0,15, en 1877 tenemos ese salto debido a la ley de... Perdón, en 1868, digamos, tenemos ese salto inicial que se mantiene después en unos niveles del 0,2 aproximadamente por ciento y, bueno, posteriormente, como consecuencia también de la ley de repoblaciones, se llega a alcanzar pues casi el 0,25, el 0,30 aproximadamente. Como dato indicativo, en el año 1970, momento, digamos, final de lo que podríamos considerar la antigua Administración Forestal, el presupuesto forestal, el presupuesto de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca, fue aproximadamente de un 1% del presupuesto nacional. Con lo cual, este presupuesto estaba evidentemente por debajo de esas cifras, pero evidentemente a lo largo del siglo XX, de lo que falta del siglo XIX y del siglo XX, continuó desarrollándose a alcanzar esos niveles. Lo hemos comparado también con el presupuesto del Ministerio de Fomento. La comparación con el presupuesto del Ministerio de Fomento es menos interesante y es una comparación hasta cierto punto más objetable. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Ministerio de Fomento sufría muy fuertes altibajos, sobre todo durante determinadas épocas en que, como consecuencia de la ley Madoz, se dotaba al presupuesto ordinario de un presupuesto extraordinario financiado con ventas de bienes desamortizados, que iban fundamentalmente para amortizar deuda
del Gobierno y fundamentalmente para obras públicas del Ministerio de Fomento, y en consecuencia presenta grandes altibajos, con lo cual la evolución no es tan constante, pero se puede apreciar, no obstante, también una tendencia claramente creciente. Es muy baja la participación en el Ministerio, 1% hasta 1865 aproximadamente, después crece notablemente entre el año 67 y 73, y después se mantiene aproximadamente entre un 2,5-3% en adelante. Bueno, ya he explicado por qué esta referencia al Ministerio de Fomento, aunque nos parecía obligada, digamos que no tiene, digamos, ese valor o ese interés. Vamos a comentar un poco cuál es la estructura interna del presupuesto. El presupuesto constaba fundamentalmente de dos capítulos, personal y materiales, y en materiales había bastantes más cosas que materiales. Vamos a empezar por el capítulo de personal, que fue absolutamente preponderante durante prácticamente todo este periodo, detectándose solamente muy a última hora, tras la ley de 1877, un cambio lógico si tenemos en cuenta que una parte sustancial de ese presupuesto del 10% de los aprovechamientos de los montes fue a parar, no todo él, a inversiones. Luego lo comentaré. Entonces, como pueden ver, a lo largo de prácticamente todo este periodo, el porcentaje de la partida destinada a personal supuso pues entre un 60 y un 80% del presupuesto general de montes. Con lo cual podemos decir que el presupuesto de montes en todo este periodo era un presupuesto en muy buena medida cautivo, cautivo del personal. Entre las cuestiones de personal importantes, aparte del decreto que ya he comentado de 1868, está el de la creación de los capataces de cultivos en 1877. Esta creación de capataces de cultivo, digamos que tiene una significación particular en términos de reparto del presupuesto, porque al contrario de lo que se podría suponer, los capataces de cultivo se financiaron con el 10% de los aprovechamientos de los montes. Luego volveré sobre esta cuestión. Vamos a hablar un poco del personal al servicio de los montes y de las plantillas. Como saben, la normativa básica está en la Real Orden de 18 de octubre de 1853, que crea, de hecho, digamos, el cuerpo, el decreto de 1854, que establece la primera plantilla, plantilla muy insuficiente, con 45 ingenieros, que entrarían en funcionamiento en el año 55. Ya en el año 54 hubo una plantilla previa de 30. La Administración empezó a completar los niveles de los ingenieros por las categorías inferiores de los cuerpos preexistentes. Es decir, que empezaron por los ingenieros segundos, ingenieros primeros, ingenieros jefes de primera, etcétera, pero no, digamos, completaron el escalafón, cosa que sería, digamos, trabajo de muchos años y que se alcanzaría bastantes años después. Es muy importante el Real Decreto de 16 de marzo de 1859, porque en él, aparte de organizar el cuerpo, se establece ya su tope teórico máximo, muy superior al tope, digamos, que se había establecido en un principio, de 45 ingenieros, que se mantiene durante varios años. Con este Real Decreto, el número de ingenieros asciende a 238, si bien es cierto que, fíjense, la comparación entre la plantilla que dictaba el decreto de 1854, con 45 ingenieros, y la de 1859, con un cuerpo ya totalmente organizado, con niveles de inspector general, inspector de distrito, etcétera, y que llegaba a los 238. Decía que realmente, bueno, este desarrollo no se alcanzaría hasta muchos años más tarde, ahora lo veremos en una diapositiva posterior, y en relación con este pequeño repertorio de normativa importante para el desarrollo de la Administración Forestal, está el decreto de 27 de diciembre del 68, del que ya les he hablado, en el cual lo que se hacía era aportar, digamos, una serie de personal, digamos, auxiliar en términos de ayudantes, guardería, etcétera. En coincidencia, por cierto, con la desaparición de la guardería de los propios ayuntamientos, ¿no? La evolución inicial y la posterior de los efectivos del Cuerpo de Ingenieros de Montes es muy lenta, todo hay que decirlo. También es verdad que, salvo la primera promoción, en la que salen 29 ingenieros, el ritmo de incorporación de ingenieros a la profesión es extraordinariamente lento. 5 o 6 años no sale un solo ingeniero, varios salen 1 o 2, en algunos 6, pero esto es casi una excepción. Bien, es decir, el ritmo de incorporación de nuevos efectivos al cuerpo era realmente lento. Hemos estimado que la evolución del número de miembros en activo coincidiría con esta gráfica que pueden ver aquí aproximadamente, para el periodo estudiado, que se ha elaborado con las promociones que iban saliendo de la escuela en el periodo, con ayuda de algunos escalafones intermedios en años de este periodo, y, bueno, pues básicamente con la estimación del porcentaje de ingenieros que estaban fuera del servicio oficial, que venía siendo con bastante constancia de un 80% en todo el periodo. Bien, eso nos lleva a que hacia 1880, fíjense, bastantes años después del decreto del año 59,
el número de ingenieros es todavía relativamente bajo, 155, en relación con el total de 238 previsto. Incluso ya en 1900, muy fuera del periodo, pero doy la cifra un poco para situar el problema en sus coordenadas espaciales, todavía no había alcanzado los 180. Los forestales, como se dice vulgarmente, podemos con todo, y esta escasez de personal no es exclusiva del Ministerio de Fomento. Jordana nos cuenta los pormenores de cómo se creó, por ejemplo, la Administración Forestal de Filipinas. La Administración Forestal de Filipinas se creó en 1863 con un ingeniero y 4 ayudantes para 19 millones de hectáreas y, eso sí, se completó 10 años después con otro ingeniero, 2 ayudantes más y 8 guardas. O sea que, verdaderamente, el problema era general y yo creo que asociado a unas administraciones recién creadas y en desarrollo. La guardería, no me voy a extender mucho, hubo una guardería del Estado hasta 1867 aproximadamente, en un número estable, fijo, de 280 guardas, y bueno, sí es importante la creación, como ya he dicho, en el 68 de las categorías de ayudantes y en el 77 de los capataces de cultivos. Si hablamos del capítulo de materiales, que era la otra partida importante, minoritaria, como ya hemos visto, salvo a partir de 1877, se trata de una partida extraordinariamente heterogénea. En los primeros años, incluso los gastos de la propia escuela se llevan una parte importante. Fíjense que hacia los primeros años de la década de los 50 se llega a llevar el 50% de la partida de materiales o el 30%, varios años, pero incluye además otras cosas. Una partida de operación de beneficios de los montes, de cuyo contenido no estamos seguros, pero que podría incluir no solamente operaciones de señalamiento, sino quizá incluso pequeñas mejoras. De hecho, esta partida, en el año 1866, incluye por primera vez una previsión específica para construir sequeros y para adquirir semillas para repoblaciones, con lo cual, como digo, probablemente no se limitaba solamente a las operaciones facultativas. Es importante también la de deslindes y amojonamientos, que existió prácticamente pues, hasta 1870. Lo que pasa es que estos deslindes y amojonamientos, que a partir de 1866 se abordan por una comisión regia de 4 miembros, creados específicamente para abordarla, fracasan en una época muy temprano. Esto lo reconoce el propio conde de Toreno en su preámbulo a la ley de 1877 y, bueno, pierden, digamos, esa partida específica que probablemente se pagó pues, de otra serie de fondos, como por ejemplo los de gastos generales. Hay unas partidas para adquisición de material que llegan a su máximo a mediados de la década de los 60, con unas 20.000 pesetas de aquella época aproximadamente, y que luego decaen notablemente ya hacia los 70 hasta 5.000, etcétera. Material para el servicio de los distritos. Es probable que de aquí se compraran aparatos de topografía, etcétera. La más importante, con diferencia, es la partida de gastos generales. Bueno, he hablado de los partidos de los deslindes y amojonamientos y me voy a centrar en esta partida de gastos generales, de la que hemos traído aquí simplemente el ejemplo de 4 años centrales del periodo para que se vea cómo estos gastos generales se corresponde con la cabecera que pone aquí indemnizaciones. Superaban ampliamente a cualquier otra de los capítulos incluidos, de las partidas incluidas en este capítulo de materiales en general. La superaban hasta el punto de ser pues, aproximadamente como todas las demás juntas, ¿no? ¿Qué había aquí? Bueno, aquí estaban los gastos de los cuales se financiaba el movimiento de los ingenieros sobre el terreno. Esto fíjense que tiene mucho sentido. Pero en el fondo, en realidad, esta partida es también una partida muy dependiente del personal. Fue creciendo de una manera más acentuada que las demás, aunque las demás crecieron también a lo largo del periodo razonablemente, pero esta creció si cabe más porque el número de ingenieros era superior y porque a partir de un cierto momento de aquí se empiezan a pagar también gastos de alquiler de oficinas de distrito, gastos de funcionamiento de esas oficinas, etcétera, etcétera. Pero muy destacadamente el movimiento de un colectivo que en unos primeros años, como saben ustedes perfectamente, pues se dedicó a localizar los montes, clasificarlos, elaborar los planes de aprovechamiento, controlarlos, es decir, labores muy de asentamiento sobre el terreno, puesto que, como ya he dicho, otras labores, como los deslindes o amojonamientos, fracasaron en época bastante temprana y en aquel momento se abandonaron. ¿Cuáles son los efectos de la ley de 1877? Que traigo aquí porque afecta muy especialmente a las inversiones, aunque también al personal. Hay 2 muy obvios que se han mencionado. El incremento del porcentaje de los aprovechamientos de los montes que debía destinarse obligatoriamente a mejoras, que era del 5%, de acuerdo con el reglamento de la ley de 1863, y que se eleva al 10% en este momento. Otra cosa muy importante, esos fondos no van a parar a las cajas provinciales, como hasta aquel momento, sino que se ingresan en el Tesoro Público. Por lo tanto, el Ministerio dispone de ellos en sus presupuestos y figuran en los capítulos de ingresos, figuran en la Dirección General de Contribuciones, concretamente, y además figuran después en las correspondientes inversiones.
hay dos cosas quizá que han pasado más desapercibidas y que son más interesantes. Primero, que de este fondo se previó pagar a los capataces de cultivo. En la propia ley no está muy claro, pero el prólogo a la exposición con la cual el conde de Toreno presenta la ley para aprobación en las Cortes lo deja meridianamente claro, y reserva la cantidad específica, 400.000 pesetas, 1.000 pesetas cada uno de los 400 capataces de cultivo. Y es que además, en todos los presupuestos posteriores, ya en el de 1878, 1879, ya figura esa cantidad. De tal manera que fíjense que junto con esto, además hay una cuestión importantísima, que es el tope presupuestario que supone esta ley para las inversiones en los montes. Es decir, la Administración Forestal, con el aporte del 10%, consigue unos fondos que desde luego de ninguna manera tenía, pero consigue también un techo, porque la ley especifica clarísimamente que las cantidades totales no podrán sobrepasar ese 10%. Con lo cual, aunque el incremento, como digo, es importante y permitió trabajar en bastantes cosas, sin embargo, la propia Administración Forestal, probablemente, los ingenieros forestales tenemos una tendencia, yo creo que inveterada, a solucionarnos la vida por nuestra cuenta y a veces las cosas quizá no salen bien, no lo sé. En cualquier caso, esta limitación, además, operó en los presupuestos inmediatos, de tal manera que en las correspondientes leyes de presupuestos, en las que, como saben ustedes, se comparan los gastos de un determinado capítulo con los que ha habido el año anterior, las bajas se justifican porque se ha sobrepasado ese porcentaje del 10%. Para terminar, quería también proyectar una serie de diapositivas en las cuales comparamos un poco cuál fue la evolución del presupuesto del ramo de montes con el de otros ramos del Ministerio de Fomento, en los cuales hemos convivido durante, yo diría que muchas décadas, ¿no? Básicamente se trata de agricultura, minas, en menor medida caminos, donde la comparación no tiene sentido. Hemos indicado antes que el Ministerio de Fomento era un ministerio básicamente inversor, que recibía aportaciones extraordinarias que muchos años superaban al presupuesto ordinario del Ministerio y un porcentaje absolutamente abrumador, normalmente superior al 80% del Ministerio, iba a obras públicas, carreteras, ferrocarriles, en menor medida canales, etcétera. Básicamente era un ministerio que se dedicaba a establecer una infraestructura que en aquel momento no existía. Bueno, vamos a ver qué pasó con otros colectivos. Pues fíjense, por ejemplo, en términos también porcentuales, qué sucedió con el presupuesto de minas en relación con el de montes. Partimos de una situación inferior, 100 sería, digamos, aproximadamente el de minas, nos movemos en un nivel parecido, pero ya a partir del año 1868, recuerden, decreto que desarrolla la estructura del cuerpo, sobrepasamos con claridad totalmente a la organización de los distritos mineros. Con agricultura ya ni hablamos. Agricultura, bueno, empezamos en un nivel más o menos de igualdad. Estas turbulencias, estos puntos erráticos que pueden ver aquí, no obedecen tanto a un incremento, digamos, absoluto del presupuesto forestal sobre el de agricultura, como a que esos años el presupuesto de agricultura, además, sufrió unas bajas fortísimas. Y bueno, pues ya pueden ver que a lo largo del periodo terminamos en una situación en la cual es que el presupuesto de montes es el doble de agricultura. Esto dejando al margen el hecho de que la Escuela de Ingenieros Agrónomos se creó más tarde, que el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos se desarrolló más tarde y que no hubo una administración agronómica comparable a la forestal hasta notablemente más tarde. No he comparado, como digo, el presupuesto de personal del Cuerpo de Montes con los de minas, con el de caminos, puesto que sería compararlo prácticamente con el 80%, como digo, del presupuesto del Ministerio de Fomento. Pero sí podemos compararlo con las dotaciones de personal, es decir, personal forestal con personal de caminos. Fíjense que estamos hablando de dos colectivos, minas y caminos, muy anteriores a los colectivos forestales. El Cuerpo de Ingenieros de Caminos llevaba haciendo carreteras desde la década de los 30, mucho más numerosos, más estructurados, etcétera. Bueno, pues fíjense que incluso en ese caso empezamos en un nivel relativamente parecido, pero bueno, a lo largo del periodo se termina una situación en la cual estamos pues aproximadamente en el 50% de personal del colectivo de caminos, que sufrió algunos años también fuertes reducciones. De minas ya ni hablamos. Fíjense que en minas empezamos en una situación inferior, rápidamente nos situamos encima y llegamos a estar incluso cerca del doble. Esta diapositiva, que les comento muy brevemente, me sirve simplemente para recalcar una de las conclusiones, que les voy a exponer inmediatamente. Esta diapositiva compara los porcentajes que suponía el ingreso de la llamada partida de montes y plantíos, que es una cosa presente en los presupuestos generales del Reino de España desde antes de 1840, con el ingreso de las tres minas más importantes del Estado, Almadén, Río Tinto y Linares.
Bueno, fíjense, evidentemente estamos hablando solamente de ingresos de montes del Estado, pero fíjense lo que representa, en el mejor de los casos, el presupuesto, digamos, el ingreso por productos forestales de estos montes con lo que podía venir de las minas gestionadas por el Cuerpo de Minas. Todo esto me llevará a una reflexión sobre cuál puede ser la motivación, ya se lo pueden ustedes ir suponiendo con lo que les he anticipado antes, para que, a pesar de todo, este cuerpo tuviera un respaldo que, muy modestamente, muy lentamente, le llevara, no obstante, a un crecimiento bastante sostenido. Termino con las conclusiones, bueno, pues indicando que verdaderamente lo de pocos es una cosa, yo creo que absolutamente obvia, no hacía falta mover a 2 personas para que recogieran datos y saberlo. Además, esa dotación inicial muy exigua se desarrolló muy lentamente, casi diríamos a un ritmo biológico, cuerpos que empiezan a crecer y que inician la rama de la sigmoide. En un principio, realmente, los ingenieros eran pocos, especialmente si se tiene en cuenta la magnitud de lo que se esperaba de ellos. En parte es posible que ese lento crecimiento pueda estar relacionado con la escasez de nuevos ingenieros. Ya hemos comentado qué pasaba con las sucesivas promociones. Vamos ahora al capítulo de pobres, porque la impresión que a mí me deja el análisis de todas estas cifras, que probablemente les están aburriendo a ustedes un montón, desde luego no es el sentido con el que yo he oído esta expresión pues en el servicio de Segovia de pocos y pobres. Tenía una tercera parte, como saben ustedes, que nos la evitamos. No, ni mucho menos. Lo que deja, no parece que el presupuesto de montes a lo largo de todo este periodo haya sido maltratado sistemáticamente, ni mucho menos. Todo lo contrario, muy modestamente, probablemente en la medida en la que en aquel momento se consideró oportuno, pues verdaderamente incluso se ve, digamos, la preferencia de la administración, de las administraciones, porque no podemos hablar de una sola, por desarrollar este servicio forestal, frente incluso a otros que podían reportar a lo mejor unos ingresos monetarios más importantes. Me refiero a minas, recuerden el cuadro que acabamos de comentar. Incluso en términos salariales, que esta es otra vertiente de la queja esa del pocos y pobres, por lo menos en aquel periodo, la equiparación verdaderamente se estableció ya a partir de 1859, exactamente igual con los demás colectivos de cuerpos de ingenieros, y si analizamos los sueldos del periodo, pues podemos ver que un inspector de primera ganaba, desde luego, bastante más que un coronel, es decir, recuerden que en aquella época, además, los militares iban a la guerra y los podían matar. En consecuencia, tampoco los sueldos, digamos, de los ingenieros, en general, parece que estén muy descompensados con niveles de coronel, teniente coronel, comandante, etcétera, de administración. No parece que tampoco, en esa medida, digamos, se haya sido particularmente perjudicado. Yo diría, para terminar, que este crecimiento modesto, pero sostenido, del presupuesto forestal, es eso, modesto, pero sostenido, apoyado. ¿Por qué? Pues probablemente porque en la sociedad liberal, con independencia de los matices ideológicos, liberales, conservadores, republicanos, caló bastante pronto el problema de los montes, y no solo de su rentabilidad directa, sino la necesidad de conservarlos. Y probablemente eso llevó a este crecimiento continuado que no tiene prácticamente quiebras. Fíjense que estamos atravesando un periodo en el cual tenemos Isabel II, liberales, progresistas y moderados. Tenemos Revolución Gloriosa, tenemos Regencia, tenemos Amadeo I, tenemos República y tenemos también Restauración, con liberales y conservadores. Bien, el proceso es absolutamente continuo. Hay algún año en el que se puede detectar una baja en presupuestos, por ejemplo, en personal. Sucedió cuando se anuló la guardería y se sustituyó por los capataces de cultivos. Esto sucede. Pero cuando sucede así, o el mismo año le pasa también a los demás colectivos del Ministerio de Fomento, es decir, también a los de Minas y a los de Caminos, o les pasa al año siguiente. Con lo cual, estos altibajos de personal, digamos que son continuos. Con esto yo creo que doy por terminada la intervención. Creo que efectivamente los ingenieros de montes fueron muy pocos. Eso de pobres admitiría algún tipo de, siendo cierto, digamos, en términos absolutos, admitiría una matización, y es probable que fueran pobres porque eran pocos, pero probablemente lo contrario no era cierto, es decir, no eran pocos porque eran pobres. Muchas gracias.